Apocalipsis capítulo 7 y versículo 1. Continuamos hoy, estimados amigos, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis, llegando a su 7º capítulo. Podríamos titular este capítulo de hoy de la siguiente manera: Dios sella al remanente de Israel. La razón, tal y como veremos, será que algún día y de alguna manera, que hoy desconocemos, Él los sellará, los marcará, para salvar a los gentiles, a los no nacidos dentro del pueblo judío, durante el período denominado Gran Tribulación. A pesar de que este libro contiene determinados pasajes que indudablemente resultan complicados de interpretar, recordemos brevemente que su estructura interna resulta muy sencilla. Ya vimos cómo en el capítulo 1 y versículo 19 a Juan se le mostró un breve bosquejo de sus visiones. Este sencillo bosquejo se aplicará a todo el libro y nos ayudará a comprender la estructura del mismo. En este versículo, Apocalipsis 1:19, se diferenciaba entre las cosas que has visto, referidas a la visión que Juan contempló en el capítulo 1, las que son referidas a las cartas dirigidas a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3, y a las que han de ser después de estas, referidas a la revelación de la historia futura, capítulos 4 al 22. Sin embargo, a pesar de su sencilla estructura, para su correcta comprensión el libro de Apocalipsis debería ser abordado por el lector una vez que éste se hubiera familiarizado con el resto de las Sagradas Escrituras. El lector ávido de la palabra de Dios que previamente haya interiorizado, al menos en parte, el propósito de los libros que preceden al Apocalipsis, que son 65, y con este 66, no tendrá mayores dificultades para comprender las verdades fundamentales que el apóstol Juan nos expone aquí. Como usted recordará, en anteriores programas asistimos como espectadores a la apertura de los 7 sellos, aunque hasta el momento solo hemos podido ver y analizar la apertura de 6 de estos. Tuvimos, además, la oportunidad de leer acerca de los popularmente conocidos 4 jinetes del Apocalipsis, cuya terrible acción sobre la tierra desatará el período conocido como la Gran Tribulación. Y hemos llegado a una altura de la lectura en la cual la Iglesia ya no aparece mencionada por nombre debido, según numerosos estudiosos, a que ésta ya no estará físicamente presente en la tierra en aquel tiempo. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Jesucristo le ordenó a Juan que escribiera lo que había visto. El apóstol, con un lenguaje humano, ofreció la visión del Cristo glorificado. Además, se le ordenó que escribiera acerca de las cosas que son. Por esta expresión entienden algunos estudiosos que se está describiendo el actual período de la Iglesia, espacio de tiempo en el cual aún nos encontraríamos en la actualidad. De la lectura del libro podemos deducir que la Iglesia va a ser sacada de este mundo en una forma y de un modo que hoy por hoy nos resultan desconocidos. Es por ello que, a partir de ese momento, no la volveremos a encontrar mencionada en el libro de Apocalipsis. En capítulos anteriores hemos podido leer acerca de las circunstancias, fortalezas y áreas de mejora de 7 iglesias diferentes, y las conclusiones que extrajimos fueron tan relevantes para los cristianos de su época como para los de la nuestra. A partir de los capítulos 4 y 5 es muy probable, según algunos eruditos, que la Iglesia se encuentre ya en el cielo disfrutando de la presencia de Jesucristo, el Señor. Sobre los diferentes puntos de vista acerca de si la Iglesia y los creyentes atravesarán en la tierra por el período conocido como Gran Tribulación, hablaremos más adelante. Evidentemente estos juicios no son contra los creyentes, sino contra los no creyentes, pero sin embargo, como es lógico, estos también se verán indirectamente afectados. Por ello, como usted podrá imaginarse, estimado oyente, no resultará ni fácil ni sencilla la existencia humana sobre la tierra, en especial para los cristianos, cuya profesión de fe no solo estará prohibida, sino también perseguida, reviviendo persecuciones tal y como las que tuvieron lugar en el origen de la Iglesia primitiva. Todo cristiano que decida mantenerse firme en la fe, sufrirá por Cristo tal y como Él sufrió, y como padecieron los apóstoles y las primeras generaciones de cristianos. Ahora bien, una pregunta que usted podría hacerse es la siguiente.
¿qué sucederá con la gente que se vuelva a Dios durante este periodo de la gran tribulación? Cuando estudiamos la segunda carta a los tesalonicenses, vimos cómo el apóstol Pablo abordó indirectamente este asunto, aludiendo al tiempo cuando el Espíritu Santo, que es el que detiene el mal, sea quitado de la tierra, haciendo imposible que ninguna persona se vuelva a Dios sin su obra, es decir, la obra del Espíritu Santo. Es importante señalar que no hemos dicho que el Espíritu Santo haya abandonado el mundo, sino que, de alguna forma, por algún tiempo, no va a detener o no va a limitar la obra de Satanás en la tierra. Recordemos que el Espíritu Santo ya estuvo presente en la creación y a través de todo el Antiguo Testamento podemos encontrar la obra del Espíritu Santo trabajando en el corazón y la vida de mujeres y hombres. Multitudes llegaron al conocimiento de Dios por el Espíritu de Dios. Pero en el día de Pentecostés comenzó un nuevo ministerio, tal y como se narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento de la Biblia. El cometido del Espíritu Santo es el de capacitar a los creyentes para llevar a cabo su misión en la Iglesia y ser luz y sal en un mundo cegado por el pecado y por Satanás. Por este motivo, cuando la Iglesia sea quitada de este mundo, ese ministerio del Espíritu Santo finalizará, pero su presencia seguirá en la tierra. ¿Cómo será posible que algunas personas se arrepientan de sus pecados y se salven? Dado que nada ni nadie se opondrá al diablo, ¿quién podrá oponérsele? Durante este periodo de juicio de Dios sobre la tierra debido a su rechazo hacia Jesucristo, ¿podrá, no obstante, ser salvo alguien? Estimado amigo y amiga, es nuestra opinión personal que, si bien no aparece explícitamente afirmado en las Sagradas Escrituras, durante este periodo de 7 años de pruebas y tribulaciones habrá más personas que se salven que en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad. ¿Cómo será esto posible? La respuesta la encontramos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Acompáñenos ahora a la palabra de Dios y leamos juntos los primeros 4 versículos de este capítulo 7 de Apocalipsis para tener una idea más clara de la visión que tuvo el apóstol Juan en su exilio de la isla de Patmos. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hablando la visión de los últimos y terribles días de la tierra, y en particular de la gran tribulación que está por venir, que no es comparable a nada que se haya podido vivir desde el comienzo de los tiempos. En esta tribulación que ha de venir, tenía que haber un asalto final de todos los poderes del mal y una devastación final de la tierra. Los vientos estaban esperando para cumplir su misión en esta devastación, para lo cual están siendo retenidos. Antes de que venga este tiempo de terror y devastación, los fieles han de ser marcados con el sello de Dios para que puedan sobrevivir. No es que hayan de ser eximidos, sino que están a salvo para superar la situación. Este es un cuadro terrible. Aun cuando los creyentes hayan de superar este tiempo terrible, sin embargo, tienen que sufrirlo, al menos en parte, y esta perspectiva puede hacer temblar al más valiente. Más adelante, en el versículo 9, la perspectiva temporal de Juan se amplía aún más y ve a los fieles después de la gran tribulación. Están en perfecta paz y satisfacción en la misma presencia de Dios. Si sus sufrimientos iniciales han sido indecibles, su gozo será también indescriptible cuando entren en la presencia de Dios. Hay realmente 3 elementos en este cuadro. En primer lugar, hay una advertencia. Los últimos tiempos de tribulación están cerca. En segundo lugar, hay seguridad. En ese tiempo de destrucción, los fieles sufrirán, pero saldrán a salvo al otro lado porque están marcados con el sello de Dios. Y en tercer y último lugar, hay una promesa. Cuando hayan pasado por ese tiempo, entrarán en la bienaventuranza en la que ya no habrá más dolor ni tristeza, sino solo paz
y gozo. Esta visión se enmarca en la concepción del mundo vigente en los tiempos de cuando Juan escribió el Apocalipsis. Se asumía que la tierra era plana y cuadrada, y por lo tanto Juan vio que en las 4 esquinas hay 4 ángeles esperando desatar los vientos de la destrucción. El profeta Isaías habló de reunir a los esparcidos de Judá por los 4 confines de la tierra. Para el profeta Ezequiel, el fin viene de los 4 extremos de la tierra. Los pueblos antiguos creían que los vientos que soplaban del norte, del sur, del este y del oeste eran todos favorables, pero los que soplaban diagonalmente a través de la tierra eran todos perjudiciales. Por eso estaban los ángeles apostados en las 4 esquinas de la tierra. Estaban a punto de desatar los vientos que soplaban diagonalmente. Los antiguos judíos pensaban que todas las fuerzas de la naturaleza estaban a cargo de ángeles. Así leemos sobre el ángel del fuego, Apocalipsis 14:18, y el ángel de las aguas, Apocalipsis 16:5. Estos ángeles se llamaban los ángeles del servicio, y eran los de menor rango entre todos los ángeles porque estaban de guardia constantemente y por lo tanto no podían guardar el sábado como día de reposo. Por ello, a los israelitas piadosos que sí guardaban este día de reposo, se decían que estaban por encima de estos ángeles de servicio. Tal y como hemos leído, a estos 4 ángeles se les había ordenado retener los vientos hasta que se acabara la labor de sellar a los fieles. Y una de las ideas que encontramos a lo largo del Antiguo Testamento es que los vientos son los siervos y agentes de Dios. Esto se aplicaba especialmente al terrible viento conocido como siroco, un viento tremendamente intenso del sureste con ráfagas tan candentes como si salieran de un horno que llegaba a secar la vegetación. El profeta Zacarías mencionó las carrozas de los vientos que se ponen en marcha después de presentarse al Señor de toda la tierra. Zacarías 6:1-5. El profeta Nahum habló del Señor, que marchaba sobre la tempestad y el torbellino. Nahum, capítulo 1 y verso 3. El Señor avanza entre los torbellinos del sur. Zacarías 9:14. Tan terrible era el efecto del siroco que se le reservó una escena en el cuadro de los últimos días. Uno de los terrores que debían preceder al fin era una terrible tormenta. Dios destruirá a sus enemigos como hojarasca delante del viento. Así dice el Salmo 83, verso 13. El día de Dios sería como un torbellino. Amós 1:13. La tempestad del Señor sale con toda su furia y cae sobre la cabeza de los impíos. Libro de Jeremías 23:19 y capítulo 30, versículo 23. El viento del Señor, el siroco, vendrá del desierto y destruirá la fertilidad de la tierra. Aparentemente, este y otros versículos sugieren que durante el período de la gran tribulación habrá una gran cantidad de personas que serán salvas al aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora bien, la cuestión que podemos plantearnos es, ¿cómo van a ser salvos? Juan nos aclara esta cuestión. Van a ser sellados. Pero, ¿cómo serán sellados? Podríamos preguntarnos. El Espíritu Santo estará allí, no solo para regenerarlos, sino que Él llevará a cabo un ministerio especial durante dicho periodo de tiempo para sellarlos. El Espíritu Santo garantiza que ellos podrán pasar a través del periodo de la gran tribulación. Y si Él no estuviera allí para sellarlos, entonces ellos no podrían soportar ese terrible periodo de tiempo. Tal y como usted habrá podido observar, nos encontramos aquí con un interludio temporal antes de que se abra el 7º sello. En la escena descrita por Juan, un ángel ordena que se detengan los vientos del juicio, los vientos del período de la gran tribulación, porque es necesario sellar a esta gente, de otra manera no lograrían pasar por ese período. Y habrá 2 grandes multitudes de personas, los de la nación de Israel y aquellos que pertenecen a las naciones gentiles o no judías. Ahora, quizá alguien se pregunte, ¿dónde está la Iglesia? La Iglesia ya no está aquí en la tierra, sino que se encuentra en la presencia de Cristo. Él dijo que iba a preparar un lugar para aquellos que eran salvos. Volvamos ahora a leer lo que nos dice el primer versículo de este capítulo 7 de Apocalipsis.
Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Observamos que el comienzo de este versículo, después de esto, indica un tiempo posterior a los 4 jinetes del Apocalipsis, y creemos que aquí se nos está ofreciendo una vista panorámica del período de la Gran Tribulación, de la cual veremos algunos detalles más. Leamos una vez más el versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. En cierta ocasión, un joven desconocido interrumpió al predicador Dr. Ironside en mitad de una conferencia y le espetó lo siguiente. Ya le dije que la Biblia no era nada científica. La Biblia enseña que la Tierra es plana. ¿Por qué aquí dice que tiene 4 ángulos? El Dr. Ironside le miró con atención y tras una prolongada pausa que llenó al auditorio de tensión, le respondió con absoluta calma. Mi amigo, me sorprende usted. ¿No sabía usted que la Tierra tiene 4 ángulos? Y este joven respondió, no, ¿dónde están? Y el Dr. Ironside respondió, norte, sur, oriente y occidente. Esos son los 4 ángulos de la Tierra. Si continuamos leyendo en este versículo 1 del capítulo 7 de Apocalipsis, dice así, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí se refiere a los vientos de juicio. Dios utilizará el viento en su juicio porque Él controla el viento. Dice allá en el Salmo 148, versículo 8. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Así es que los vientos del juicio son detenidos, y nada puede moverse hasta que Dios logre su propósito. ¿Y cuál será ese propósito? No creemos que Dios permitirá que pase algún tiempo en esta tierra sin que haya alguien que se vuelva a Dios, porque ese es su propósito. No creemos que Él jamás permitiría que este mundo continuara si es que no hubiera gente que estuviera volviéndose a Él, que estuviera acudiendo a Dios. Así es que este será un período donde multitudes de personas hambrientas de Dios acudirán a Él. ¿Está usted hambriento de Dios, estimado amigo y amiga? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Yo soy el pan de vida. Con este pensamiento queremos despedirnos de usted hoy. Esperamos que haya disfrutado con este programa tanto como nosotros con su amable atención. Será un placer volver a encontrarla aquí en nuestro próximo encuentro. Hasta entonces, le invitamos a que siga leyendo y meditando la palabra de Dios, la única que es viva y eficaz para guiar su vida y saciar su hambre espiritual. Apocalipsis capítulo 7 versículos 2 al 4. Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando por este fascinante libro de la Biblia llamado Apocalipsis, el cual ha despertado el interés y la curiosidad de numerosos estudiosos y buscadores de la verdad. Para nosotros, los cristianos, la Biblia es verdad, y todo lo que contiene es verdad. Por eso estamos realizando esta serie de programas con el fin de ayudarle a descubrir a usted, amigo y amiga, que nos sintoniza, todos sus tesoros y darle respuesta a sus preguntas e inquietudes sobre Jesucristo, el plan de salvación para el hombre, la vida eterna, el castigo eterno y un largo etcétera. Le invitamos a que nos acompañe nuevamente hoy y se embarque con nosotros en este interesantísimo viaje, no como un turista más preparado a sacar unas cuantas fotografías, sino como un auténtico viajero dispuesto a adentrarse con nosotros en las profundidades y en las verdades de la Biblia, un libro que tiene mucho que ofrecer para el hombre y la mujer del siglo XXI. Dicho esto, comenzaremos nuestro estudio de hoy en el versículo 2 del capítulo 7 del Apocalipsis. Tan solo un apunte más antes de comenzar. Muchos exploradores de lo misterioso y lo místico han querido ver en Apocalipsis una simple colección de símbolos incomprensibles y esotéricos, más destinados a confundir y a ocultar que a enseñar. Pero nada más lejos de la verdad, querido oyente. Pocos libros de la Biblia poseen una estructura interna más clara y fácil de seguir. Y si bien es evidente que el Apocalipsis está poblado de numerosos símbolos, esto no lo convierte en un libro oscurantista, sino
por el contrario, es el libro de la Biblia que más luz arroja hacia un tema absolutamente fascinante: el final de los tiempos de la humanidad. Un final que está cerca, pero no sabemos cuándo acontecerá, y un final para el cual Dios no desea que tengamos todos los detalles, sino tan solo una serie de pistas. Al igual que una serie de trazos rápidos en un lienzo, no para quedarnos absortos admirando la fluida agilidad de las líneas, sino para admirar y vislumbrar por un instante la gloria de Jesús en su segunda venida, el triunfo de lo bueno, el castigo de los malos y el comienzo del reinado de paz y justicia de Jesús en la tierra. Así es como debería haber sido desde un comienzo si el hombre no hubiese desobedecido a Dios y le hubiera dado la espalda desde el principio, tal y como se relata en el libro de Génesis. De esta manera, estimado lector, cuando el apóstol Juan nos intenta poner en palabras sus visiones, utiliza símbolos e imágenes que pueden resultar difíciles de entender en sí mismas, pero que representan verdades y principios que podemos observar a lo largo de toda la Biblia. Si nos limitamos a ver los símbolos e imágenes y no miramos más allá, hacia los principios que apuntan, solo estaremos realizando malabarismos bíblicos tratando de que su significado respalde alguna suposición previa nuestra. Recordemos que a esta altura de nuestro estudio, en el capítulo 7 de Apocalipsis, la Iglesia ya no está en este mundo, sino que ha sido sacada de la tierra y disfruta de la presencia del Señor. Fue el apóstol Pedro quien dijo que no había ninguna profecía de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no puede extraer un versículo de su contexto y utilizarlo como un pretexto para apoyar su tesis. A eso lo podríamos denominar, con cierto toque de humor, como bibliomancia, que es lo que hacen algunos cristianos cuando abren su Biblia al azar para que Dios les revele su voluntad en una decisión difícil que deben de tomar. ¿Cómo somos los humanos, verdad? Nos acordamos de Dios cuando vienen las crisis de la vida, cuando ya hemos tomado malas decisiones, cuando hemos provocado el conflicto y no somos capaces de salir adelante. Es entonces cuando el cristiano inmaduro, el que es inconstante y carnal, es decir, que se mueve por impulsos y según su propia sabiduría, decide acudir a la palabra como último auxilio. Espera que Dios le hable y le diga lo que debe hacer para recuperar su trabajo a pesar de haber sido negligente, o a salvar su matrimonio a pesar de haber sido infiel física o mentalmente, o a encauzar a su hijo cuando no lo ha educado con la sabiduría y con los valores que enseña la Biblia. Amigo y amiga que nos escucha, Dios hace milagros, pero Dios no va a hacer algo que usted debiera haber hecho. La Biblia le enseña el camino a seguir, pero usted decide seguirlo o no, o recorrerlo lentamente y parándose a menudo, o ágilmente hacia su meta. Usted elige, pero desde aquí le desafiamos a iniciar o a retomar el mayor viaje de su vida, un viaje sin retorno hacia la vida eterna. Fíjese que no hemos dicho un viaje hacia la felicidad, tal y como prometen muchos libros de autoayuda. Y es que estamos siendo absolutamente sinceros con usted. La finalidad del cristiano no es ser feliz, sino ser como Cristo. Así de sencillo, así de difícil, así de increíble. ¿Nos acompaña en este viaje? Entre la apertura del 6º sello y del 7º, se inserta este capítulo 7, en el cual se introducen dos grandes multitudes, una en la tierra, versículos 1 al 8, y otra en el cielo, versículos 9 al 17. Juan, el apóstol, tendrá dos visiones, en las que encuentra consuelo, protección y símbolos de victoria para los hijos de Dios. En este y el próximo programa estudiaremos el significado de la multitud que Juan vio en la tierra. 144.000 judíos sellados con el sello protector de Dios mismo. Ya en el programa anterior vimos la actuación de 5 ángeles, versículos 1 al 3, y después analizaremos el número de los sellados de cada una de las tribus, versículos 4 al 8. Anteriormente habíamos asistido a la apertura de los 6 sellos, y estos 6 sellos contenían un mensaje muy claro, a la vez que revelaban sucesivos eventos del período denominado como Gran Tribulación. Estos sellos, como vimos, anticipaban 4 grandes catástrofes que acontecerían sobre nuestro planeta al comienzo del juicio. El 5º sello nos habla de aquellos que serían martirizados. El 6º nos presentó algunos de los signos o señales de anarquía que vendrán sobre el mundo durante este período de la Gran Tribulación. También comentamos
que una gran multitud de personas iban a ser salvas, tantas como nunca en la historia de la Iglesia ha sucedido. En ningún otro periodo de tiempo como en estos 7 años de tribulación, tanta gente se volverá hacia Dios. Esto revela que los juicios o castigos lograrán uno de los propósitos de Dios. Provocará que multitudes de personas se vuelvan a Él en este periodo, pero también se verá que muchos otros se vuelvan aún más contra Él. Dios quiere tener una gran familia y que todos se salven, que ni uno solo se pierda, y para ello usará todo lo que tiene a su alcance para que usted tenga la oportunidad de aceptarle voluntariamente como su Señor y Salvador. Pero Él no le obligará, tan solo llamará a su puerta. Solo si usted le invita a pasar, Él entrará. En caso contrario, no lo hará. Esa es la increíble e incomprensible libertad de decisión que Dios ha regalado al hombre y a la mujer para hacer lo que deseen con su vida. Cómo nos gustaría poder interpretar todos los detalles de la profecía de Apocalipsis, pero, por alguna razón que desconocemos, Dios en su sabiduría ha decidido no revelarnos todos los detalles acerca del futuro. Quizá para que no nos obsesionemos con él, quizá para que nos enfoquemos más en arreglar nuestro presente y nuestra relación con él, interrumpida por nuestro pecado, o quizá porque, para Dios, hay cosas mucho más importantes que desvelarnos el futuro, como que nos volvamos a enamorar de Él, restauremos nuestra amistad e intimidad con Él, que lo obedezcamos, crezcamos y seamos maduros. Que hablemos a muchos de Él, que muchos escuchen este mensaje de certeza y esperanza, que hay una vida nueva en Cristo y que está al alcance de todos. Todo lo que el hombre necesita para vivir está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y todo lo que la Iglesia necesita comprender es que hemos sido librados de pasar a través de este periodo denominado la Gran Tribulación. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, desde ese mismo instante, vida eterna y no vendrá a condenación. Esta condenación es el juicio de la Gran Tribulación. Nosotros, los cristianos que conformamos la Iglesia, no vamos a pasar por eso. Así se lo prometió también a la Iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, leemos: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Él dijo que los libraría de esa hora. ¿De qué hora? De la hora de la prueba, de esa tribulación. Leamos ahora juntos los versículos 2 y 3 de este capítulo 7 de Apocalipsis, que dicen lo siguiente: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Recordemos, amigos oyentes, que en el versículo anterior, Juan observó a 4 ángeles de pie, situados en los 4 puntos cardinales, que controlaban los vientos y las tempestades. Ello nos recuerda que la meteorología puede ser un instrumento en las manos de Dios, lo mismo para bendecir que para castigar. Juan dice aquí: vi también a otro ángel. Y esto quiere decir que había un 5º ángel allí. Aparentemente tiene un rango superior a los otros 4 porque les está dando órdenes. Como pudimos ver en el libro de Daniel y también en la epístola a los Efesios, hay ciertos grados de ángeles, tanto buenos como malos. Satanás y su ejército de ángeles caídos están organizados en grados y categorías. Posiblemente sería similar a los rangos militares: generales, tenientes generales, coroneles, tenientes coroneles, etcétera, etcétera, y muchos soldados rasos. Dios también tiene organizadas sus huestes celestiales en rangos y categorías. Ahora, Juan ve subir del oriente un ángel diferente de los 4 anteriores, de donde se levanta el sol, literalmente de donde viene la luz o la salvación. Por su rango y cometido, podríamos pensar que este ángel se trata de un arcángel de categoría superior.
El sello que lleva en su mano significa que el grupo concreto del que se va a hablar enseguida recibirá protección divina en las aflicciones de la gran tribulación. Este ángel o arcángel comunica a los otros 4 la orden de no hacer ningún daño por el momento ni a la tierra ni al mar. En el cielo todo está a salvo. Los daños que han de producirse en la tierra quedan en suspenso hasta que se haya efectuado el sellado de los 144.000. Así, antes de que la gran tribulación azote la tierra, los fieles tienen que ser marcados con el sello de Dios. Sello se refiere con frecuencia a un anillo emblemático que se utilizaba para imprimir la imagen que tenía sobre un documento con cera derretida. La impregnación de esa cera derretida a modo de sello indicaba la autenticidad implícita del dueño y protegía el documento. En este caso, la marca es el nombre de Dios. Y recordemos, estimados oyentes, que el sello en las Escrituras significa 3 cosas. Para proteger, en primer lugar, de forma que lo sellado queda a buen recaudo de cualquier daño o violación. Mateo 27:66, Apocalipsis 5:1. Dios Padre siempre protege de un modo u otro a los que son suyos. En segundo lugar, el sello sirve para marcar propiedad o posesión. Isaías 44:1-5 nos adelanta esta idea. Según el original, el remanente llevará tatuado en la mano el nombre del Señor. En tercer y último lugar, el sello garantiza y certifica la promesa de protección a los sellados. Y este ángel le está dando órdenes a los otros 4. Dice aquí, y clamó a gran voz. Y en el griego esta palabra es phonea mega. Si usted invierte el orden de estas 2 palabras, phonea y mega, entonces resulta megafonea. De allí es donde obtenemos la palabra megáfono. Mega quiere decir grande. Phonea indica voz. Y aquí tenemos la indicación de que un juicio terrible está a punto de derramarse sobre la tierra. Por ello, resulta necesario asegurar a los siervos de Dios. Si Él no los sellara, entonces no podrían pasar a través de ese período. Tienen que ser guardados del día de la ira que vendrá sobre la tierra. El Señor Jesucristo mismo mencionó esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Note usted, más por causa de los escogidos, o sea, de los sellados. Ahora, ¿cuál es la señal que se coloca sobre sus frentes? Bueno, amigo y amiga oyente, tenemos que confesar que no tenemos todas las respuestas y que no sabemos en realidad qué tipo de marca o señal será. Pero tampoco creemos que eso sea lo relevante. Se nos dice en el Apocalipsis que durante este periodo habrá aquellos que no podrán comerciar cuando el anticristo llegue al poder, a no ser que tengan la marca de la bestia. Esta marca aquí es en contraste a esa marca de la bestia. Pensamos que esta marca es una marca espiritual que estará en sus vidas. Recuerda usted que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, es decir, por sus vidas. Creemos que será la marca de los que pertenecen a Dios durante ese periodo, porque los no creyentes van a ser verdaderamente malvados. No nos podemos ni imaginar cómo podrán ser peores que los hoy en día. Pero la palabra de Dios dice que van a ir mucho más lejos de lo que han ido en la actualidad. Por eso decimos que este capítulo 7 se constituye como el interludio entre 2 partes de una misma sinfonía de tonos altamente dramáticos, dividiéndose en 2 partes. Primero, son sellados 144.000 israelitas, versículos 1-8. Y en segundo lugar, son salvados un sinnúmero de personas no israelitas o gentiles, versículos 9-17. Ahora, observemos cómo, cuando Dios trata con Israel, suele utilizar fechas o números. El apóstol Pablo nunca entregó un informe a nadie de cuántos habían sido salvos en cada uno de sus viajes misioneros. Sin embargo, cuando Dios se refiere a Israel, suele mencionar números y también fechas. Leamos ahora el versículo 4 de este capítulo 7 de Apocalipsis, que dice así: Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 144.000 sellados será el número de los sellados de la nación de Israel. Y este número no se refiere ni a la Iglesia ni a ningún otro grupo de creyentes existente en la actualidad. Durante la gran tribulación,
144.000 personas de entre todas las tribus de Israel serán salvadas. Hay personas que dicen que esta cantidad de 144.000 es un símbolo, que representa otra cantidad. Bueno, ¿no puede Dios decir lo que quiere decir? Si Él dice que son 144.000, pues creemos que quiere decir exactamente eso. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos, capítulo 9, versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y esto es cierto en la actualidad. En la misma epístola a los Romanos, capítulo 11, versículos 4 y 5, dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún, en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. El apóstol Pablo dijo que en su día había un remanente que estaba en la iglesia. Hoy también hay un remanente que está en la iglesia. Ahora, durante la gran tribulación habrá un remanente de 144.000 personas. Se nos dice aquí que ellos van a dar testimonio de Cristo durante el período de la gran tribulación. El Señor Jesucristo dijo, tal y como podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. También hay quien se ha aventurado a afirmar que el Evangelio que prediquen estos judíos será un Evangelio diferente. Pero no lo será. Recordemos que Evangelio significa buenas noticias, porque el Evangelio es una buena noticia para la humanidad, para el hombre y la mujer, al mostrar claramente el único camino hacia la salvación. Y este camino se llama Jesucristo. El Evangelio del Reino es el Evangelio de la muerte y resurrección de Cristo, y ese Evangelio va a despertar a la nación de Israel y muchos se volverán a Cristo. Pero ellos tendrán algo que añadir a su mensaje del Evangelio, algo que hoy en día no podemos afirmar. Ellos podrán afirmar, sin temor a equivocarse, no pasará mucho tiempo hasta que Él regrese aquí. Ellos podrán decir eso. Nosotros no podemos afirmar esto en la actualidad porque no sabemos ni el día ni la hora cuando Él vendrá. Tal y como podemos leer en las Escrituras, estos judíos estarán divididos en tribus, y se nos dice aquí cuántos serán de cada tribu, 12.000 personas. Pero permítanos, estimado oyente, no avanzar acontecimientos y tratar este asunto un poco más adelante. Mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos del capítulo 7 de Apocalipsis para estar mejor preparado para nuestro próximo estudio. Nos despedimos por hoy de usted, y como siempre, le invitamos a retomar con nosotros este apasionante viaje hacia el futuro, pero sin perder la perspectiva de nuestro presente, para poder así cambiar lo que tengamos que cambiar. El mundo necesita a Cristo, y el cambio que necesitamos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra propia familia, ese cambio empieza en nosotros mismos. Hasta nuestro próximo programa, estimado amigo o amiga.